Hola, bienvenidos a todas y todos a la conferencia de prensa de la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago. Como siempre les voy a hacer la presentación de vida. Déjenme compartirles mi pantalla. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar los datos de septiembre del presente año. En términos del resumen metodológico, la encuesta es representativa de la población urbana del Gran Santiago y es comparable a lo largo de su historia, que ya van más de 65 años. El Gran Santiago está compuesto por una población de 34 comunas, lo que quiere decir 7 millones de personas aproximadamente. Esta encuesta se realiza a través de un muestreo probabilístico bietápico y en esta oportunidad llegamos a los 2.160 hogares, esto quiere decir 6.750 personas. La semana de referencia que utilizamos en esta medición fue del 28 de agosto al 3 de septiembre del 2022. Y el trabajo de campo, que está a cargo de la unidad de encuesta del Centro de Microdatos, se realizó entre el 8 de septiembre y el 15 de octubre. La tasa de desempleo en septiembre llega al 8,5%, esta cifra es superior en 0,7 puntos porcentuales a lo que veíamos en septiembre del año pasado y se mantiene igual al observado en junio de este año. En la medición de septiembre hay 300.000 personas desocupadas en el Gran Santiago. Esto es un 14,9% más que lo observado en septiembre del 2021. Las personas ocupadas, por su parte, superan los 3.223.000, es decir, aumentaron 4,3% en los últimos 12 meses. La variación de la tasa de desempleo en 12 meses se explica por un aumento de la fuerza de trabajo de un 5,1 y a su vez un alza del empleo del 4,3. El empleo total también aumenta en el trimestre y, como ustedes pueden observar acá abajo, los inactivos disminuyen tanto en la variación anual como comparado con el trimestre anterior. En términos de la población en edad de trabajar, lo que está ocurriendo ahí es que hay una disminución de las personas que están en la inactividad de 2,3 puntos porcentuales y esto se traduce en un aumento de 1,8 puntos porcentuales hacia los ocupados, eso quiere decir a la barra verde que está por debajo, y de 0,6 puntos porcentuales a los desocupados, que es la barra verde más oscura que está por encima de los inactivos. Entonces el movimiento está ocurriendo desde los inactivos hacia los ocupados mayormente y algo a los desocupados. La tasa de desempleo desde una perspectiva histórica, esta se ubica bajo el promedio de los últimos 20 años, pero todavía sobre el promedio de los últimos 10 años. La variación anual del desempleo en términos de género responde a un aumento de 0,2 puntos porcentuales en el desempleo masculino y de 1,3 puntos porcentuales en el femenino. Así, la tasa para los hombres llega a un 7,8% y para las mujeres a un 9,4%. Los jóvenes, como es habitual, presentan la tasa más alta, llegando a un 21,5%. En el tramatorio de 25 a 54 años, la tasa de desempleo es de un 7,6%, y para aquellos que tienen 55 años y más, estos presentan una tasa de un 6,1%. La tasa de participación llega en esta oportunidad a 59,5%, esto es 2,3 puntos porcentuales más que lo que se registró en septiembre del año pasado y un punto porcentual más que lo observado en el trimestre anterior. Agregado, como les decía, llegamos a un 59,5%, la participación femenina creció en 2,2 puntos porcentuales y la masculina lo hizo en 2,5. En términos del trimestre, solo los hombres presentan un aumento con un 1,9 puntos porcentuales.
Mirando el largo plazo, las mujeres, ¿cierto? Hoy día presentan una tasa de un 51,3% de participación y esto equivale a cifras similares a lo que teníamos en junio del 2016. En el caso de los hombres, la participación sigue, en cambio, muy por debajo de lo observado en los últimos 20 años, sin considerar, ¿cierto?, los momentos de la pandemia. La tasa de ocupación en septiembre de este año llega al 54,5%. Esto es un punto porcentual más que lo que observamos el trimestre anterior y 1,8 puntos porcentuales más que lo que se reportó en septiembre del 2021. En términos de género, las mujeres presentan 1,4 puntos porcentuales de aumento en el año en la tasa de ocupación, mientras que los hombres presentan 2,1 puntos porcentuales adicionales. Si miramos el trimestre, ellos aumentan 1,8 puntos porcentuales y las mujeres, en cambio, no muestran variación. La tasa de ocupación por género, en caso de las mujeres, esta llega a un 46,5%. Estos son niveles similares a lo que podíamos observar en el 2014. Por su parte, encontrábamos en el 2009. La composición de los desocupados, bueno, primero decir que los desocupados experimentaron un aumento de casi 15% en 12 meses. Ahora, estos 300.000 desocupados, el 92,2% corresponde a cesantes. Esto quiere decir que son personas que han trabajado anteriormente con remuneración. En términos del crecimiento del empleo, hay 133.000 personas más trabajando, por ello el alza del 4,3% en 12 meses en los ocupados. Cuando miramos el crecimiento del empleo en términos de las actividades productoras de bienes, se observa una caída de un 23,3% de los ocupados en la industria manufacturera y un aumento de un 21,7% en el sector de la construcción. En las actividades productoras de servicios se observa alzas en transportes, en servicios de gobierno y financiero, en servicios personales de hogares y en el comercio de un 3,9%. Disminuyó, sí, los servicios comunales y sociales. El empleo asalariado llega en esta oportunidad a los 2.376.000 personas. Esto implica un alza de un 5,3% en 12 meses. El empleo independiente, por su parte, se contabilizan 829.000 ocupados, por lo tanto, esto muestra un aumento de 2% en comparación al año anterior. Ahora, si hacemos el trabajo de mirar la fuerza de trabajo potencial en pandemia, podemos ver que hay 2.394.000 personas inactivas. De estas, 261.000 personas no buscaron empleo, pero hubiesen aceptado uno. Estas son las personas que llamamos inactivas con deseos de trabajar. Esta cifra sigue siendo superior al observado previo a la pandemia. Y si incorporamos a estas 261.000 personas, ¿cierto?, a la tasa de desempleo, esta llegaría a un 14,8%. En el caso de los hombres, el desempleo llegaría a un 13%, mientras que en el de las mujeres a un 17,1%. Respecto al teletrabajo, en septiembre el 14,3% de los ocupados señalaron estar haciendo su labor a través de teletrabajo. Y al igual que en las mediciones anteriores, las mujeres aparecen con mayor porcentaje de teletrabajo que los hombres. En términos de ingresos promedio de los ocupados, estos ingresos son nominales, en los asalariados se situaron en promedio en 670.000 pesos. Esto es un 9,2% mayor al monto registrado en agosto del año pasado. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia llegan a 425.924 pesos en promedio, lo que significa una mejora de un 23,7% en 12 meses. En el año se observan alzas en los ingresos tanto en los asalariados como en los trabajadores por cuenta propia.
en los ingresos nominales. La región metropolitana, bueno, como les hemos mencionado anteriormente, desde junio del 2008 se considera una muestra de 400 casos para ampliar, ¿cierto?, la encuesta a la región metropolitana. La semana de referencia y las fechas de trabajo de campo son las mismas que en el Gran Santiago. Todo lo que está en azul es el resto de la región metropolitana, que no es el Gran Santiago. En la medición de septiembre de este año, la tasa de desempleo llega al 8,6%. Esto equivale a 350.000 personas desocupadas y representa un alza anual de un 1,1 punto porcentual. Con eso doy por terminada la presentación. No sé si hay preguntas. Veo en el chat Rosana Lucero. Luciana, ahí estoy leyendo tu pregunta. Tú dices, ¿cómo se entienden estos 300.000 desocupados? ¿Mayor fuerza de trabajo? Efectivamente, lo que está ocurriendo es que los inactivos están volviendo al mercado laboral y estos se están yendo una parte a ocupación y una parte a desempleo. Y eso viene a explicar, ¿cierto?, la mayor cantidad de desocupados también. Raúl, no sé si las personas pueden hablar porque veo que había otra persona que estaba haciendo, me salía aquí algo que no está en el chat. Cristian Rivas, Sí, está levantando la mano, me dice. está activado para hablar. Hola, ahí sí. Ahí sí, Cristian, te escucho. Hola, hola, buen día. Mira, me interesa a mí consultarte sobre la evolución de la economía, en el fondo, lo que hemos estado viendo en los últimos meses, que el IMASEC ha venido cayendo, el desempleo, puedo ver que está más o menos estable respecto al mes anterior. No sé cómo lo analizas tú y cuál es la evaluación que hay como en los siguientes meses, en el fondo. Mm. A ver, yo creo que tu pregunta es muy relevante, Cristian, porque efectivamente lo que ocurre es que el mercado laboral se pega, ¿cierto?, a lo que esté pasando en la economía. Sin embargo, hoy día vemos que todavía hay un cierto rezago y por las cifras que nosotros estamos mostrando, eso no está ocurriendo. Yo diría que todavía hay aumento en la ocupación. Sin embargo, esto es más lento que lo que veníamos viendo en los trimestres anteriores. Por lo tanto, se puede ver que hay una ralentización, pero no hay un estancamiento aún, lo que podría ocurrir a finales de este año o a principios del otro. También hay que pensar que aquí hay un efecto de que es el Gran Santiago, donde en general hay más empleo y por lo tanto cualquier crisis puede afectar en menor medida acá que en otros lugares. Siempre el trabajo, ¿cierto?, ocurre, que se mantiene en las capitales regionales, por ejemplo. Y eso hace que tenga un cierto rezago, a lo mejor que está ayudando a mostrar que todavía no estamos estancados, sin embargo, hay una ralentización. Gracias. Tengo preguntas también, déjame ver, de Rosana. Tienes otra pregunta que dice, a tu juicio estamos frente a señales de un mercado laboral más debilitado. A ver, todavía nosotros mostramos que en 12 meses, o sea, en comparación a lo que veíamos el semestre de septiembre del 2021, hay una creación de empleo. Sin embargo, esta creación de empleo efectivamente es la mitad de lo que vimos el mes pasado. Entonces ahí uno puede observar que efectivamente hay una ralentización, pero todavía no hay un estancamiento ni tampoco hay una destrucción de empleo.
¿ya? Entonces, la velocidad, digamos, a la que nos estamos moviendo es más lenta y por eso yo hablo de una ralentización, pero no hay un estancamiento aún en el mercado del trabajo. Pregunta Camila si es una tendencia que va en aumento los desocupados. ¿Han estado aumentando los desocupados? Sí, efectivamente. Esto también se da porque los inactivos están disminuyendo y están entrando al mercado laboral, lo que en cierta forma es una buena señal porque se debe recordar que en pandemia los inactivos crecieron de manera muy importante y por lo tanto hay que recuperar a esa gente que busque empleo primero y luego que lo encuentre. ¿Ya? Entonces, cuando yo entro al mercado laboral, probablemente voy a entrar como desocupado y eso hace que esta tendencia también, esto impulse, digamos, que esta tendencia siga en aumento. Veo acá me parece que es Ociel. Me pregunta por las actividades productoras de bienes y el aumento de la construcción. Efectivamente, lo que está ocurriendo ahí es que en las actividades productoras, la industria manufacturera es la que se ve muy afectada y eso es un símil a lo que está pasando también en el resto del país, no así en la construcción, que sí muestra aumentos, pero también hay que pensar que en la construcción la base que tenemos es muy baja. ¿Ya? Porque en pandemia, recuerden ustedes que no se podía trabajar, la construcción fue uno de los sectores que tuvo la excepción y podía trabajar con algunos permisos que dio el Ministerio de Salud, pero sin embargo estaba muy deprimida. Entonces, cualquier aumento respecto de lo que vimos en el 2021 produce estos efectos que son un crecimiento respecto de 12 meses. ¿No tenemos más preguntas? No, no se ven más preguntas. Perfecto, si es así, entonces damos por finalizada la conferencia de prensa donde mostramos las cifras de empleo en el Gran Santiago de septiembre del 2022. Muchas gracias por asistencia y su participación.